Ensalada de quinoa con remolachas asadas, nueces y salsa de yogurt con menta. Tenemos 2 remolachas lavadas cortadas por la mitad, 2 tazas de quinoa, sal al gusto y aceite de oliva. Y comenzamos agregando las 2 tazas de quinoa más 2 tazas de agua. Es decir, el doble de agua de lo que es la quinoa. Por mientras nuestra quinoa se cocina, nosotros preparamos la remolacha, rociándolas con aceite de oliva para que le dé un saborcito característico mediterráneo. Le agregamos sal en grano y si no tienen este tipo de sal, pues pueden usar sin problema la sal de mesa que se usa en el día a día. Ahora sí la llevamos al horno que ha sido previamente calentado y lo ponemos a 200 grados durante 45 minutos más o menos. Recuerden que cada horno puede ser distinto. La quinoa ha empezado a hervir y es tiempo de comprobar si está en su punto. La colamos bien y dejamos que se enfríe. Pasamos ahora al momento de preparar la salsa de yogurt con menta. Combinamos entonces yogurt vegano orgánico de soya sin azúcar. Le agregamos hojitas de menta previamente desinfectadas que hemos picado muy menudito para agregarla al yogurt y jugo de limón que pondremos a nuestro gusto. Ya que recuerden que los yogures veganos por lo general son un tanto menos ácidos que los tradicionales, así que vamos mezclando bien todos los ingredientes y agregamos al final sal al gusto batiendo bien. Y por último, pimienta en grano molida también al gusto. Este será el aderezo de yogurt vegano que le dará ese toque especial a nuestra ensalada. Bueno, ahora después de 45 minutos de estar asándose en el horno, la remolacha salió perfectamente cocida, con un color precioso. Y les cuento que tiene un olor espectacular. Además, miren lo humeante que están cocidas en su punto. Como dato curioso, en la antigüedad, los judíos de Europa Oriental como Polonia, Lituania, Ucrania y Rusia preparaban encurtidos de algunas verduras, entre estas la remolacha, para poder preservar alimentos que los nutrieran durante el frío invierno y así obtener las vitaminas de estas. Y ya colada y fría, le rociamos algo de sal, vamos mezclando bien, le ponemos un poquito de pimienta al gusto y si no te gusta la pimienta, lo puedes omitir, no hay problema. Agregamos jugo de limón y seguimos mezclando. Ahora le ponemos nueces que han sido revisadas, limpias y además las piqué un poco. Así que vamos esparciendo con nuestras manos y la podemos ir moliendo un poquito si queremos. Y así continuamos mezclando y agregamos a nuestras remolachas asadas en aceite de oliva al horno que la hemos cortado en medias lunas. Las otras rodajas las reservo para luego emplatar y decorar el plato y vamos así revolviendo. Esto es nuestra ensalada de quinoa con remolachas asadas con nueces y salsa de yogurt con menta. Y miren la magia, tenemos a nuestra ensalada lista, emplatada. Miren lo sabrosa que se ve, además de que sabe muy bien.
y que la pueden servir para acompañar platos principales como pollo, carne o pescado. Una delicia gourmet, kosher y sana, porque en Historias de Cocina lo kosher y lo sano se unen.